Hola, me gustaría que en este segundo tema poder hacer una pequeña introducción con apuntes históricos que espero que estimulen el estudio de la fenilcetonuria. Básicamente, el estudio de la historia pasa por nombres propios, por el doctor Folling, doctor Wolf, Bickel, Robert Guthrie, y después ya viene la época poscribado y el primer caso de la literatura. Les presento al doctor Asbjørn Folling. Era médico y bioquímico noruego que realizó varias visitas a Estados Unidos para estudiar las enfermedades metabólicas entre 1928 y 1930 con una beca de la Fundación Rockefeller. Y aquí se le ve en Colorado, en una cabaña de montaña, con el doctor Lawrence Henderson, donde aprendió la técnica. Luego volvió a Noruega en 1931 y fue contratado como profesor de medicina nutricional y posteriormente profesor de bioquímica en la Escuela Veterinaria de la Universidad de Oslo. El doctor Asbjørn Folling fue profesor de este padre que se llamaba Harry Egeland. Aquí les presento a Borny y a Harry Egeland, padres de dos niños con retraso del desarrollo que nacieron bien y a medida que pasaba el tiempo cada vez presentaban signos de autismo, retraso psicomotor y escasa conexión con el medio. Además tenían un olor especial en la orina, motivo por el que Harry se empeñó en que había que estudiar a estos niños y Borny fue la que ayudó a convencer al doctor Folling, quien solicitó que se recogiese nada menos que 20 litros de orina de sus hijos. Ya pueden entender que recoger esas grandes cantidades de orina en una época en la que no había bolsitas de orina como hoy en día debió ser una actividad pues muy difícil. Pues bien, el doctor Folling hizo o aplicó el test de cloruro férrico y en vez de salirle el color marrón habitual, le apareció un color verde distinto de lo conocido hasta entonces. Así que estudió la composición de esas orinas y encontró que había una sustancia que era el ácido fenilpirúvico. Vista esta situación, el doctor Folling se puso a revisar la orina de 430 pacientes con retraso psicomotor y encontró 8 casos en los que también había ácido fenilpirúvico en la orina. Lo curioso del caso es que cuando el doctor Asbjørn Folling elaboró el árbol genealógico de la familia Egeland, comprobó que tenía lazos familiares comunes con Borny Egeland, quien era hermana del cuñado de un sobrino de Folling. Así que esa es la curiosidad que presenta este descubrimiento por parte del doctor Folling. Resulta que estos padres acababan siendo familia del doctor Folling, concretamente la madre. Esta madre, Borny Egeland, nunca perdió esa sonrisa cálida y ahí se le ve cuando era más mayor con las fotos de sus hijos, Liv, que vivió más de 40 años, pero Doug falleció por una pielonefritis cuando tenía 6 años. ¿Cómo acabó el doctor Folling? Pues recibiendo el premio internacional de lo que entonces se llamaba retraso mental de manos del presidente Kennedy. No sería hasta 1937 cuando se describió por parte de Jervis en Estados Unidos esta situación como idiocia fenilpirúvica por la presencia de retraso mental. Ese mismo año, Penrose, un genetista y psiquiatra inglés, propuso que se debería llamar fenilcetonuria. 2 años después, se propuso que la herencia era autosómica recesiva, como la de la mayoría de los errores innatos del metabolismo. Y Louis Wolff aparece en escena. Se trata de un químico que no era médico, pues, que en un trabajo de revisión que ha publicado este mismo año pasado, pues en 1951, cuando estaba en el Great Ormond Hospital,
diseñó una dieta baja en fenilalanina, porque él había trabajado en la industria en la preparación de hidrolizados de caseína para la gente desnutrida después de la Segunda Guerra Mundial. Así que conocía que el hidrolizado de caseína tratado con carbón activado retendría aminoácidos aromáticos y así diseñaría dieta baja en fenilalanina. Por su parte, en 1951, Wolf describió 5 pacientes a los que les administró ácido glutámico para tratar de aumentar la tasa de excreción de fenilalanina por la orina sin conseguirlo. Así que si esta no era una buena solución, la otra sería restringir la fenilalanina, la ingesta de fenilalanina en la dieta. Y eso fue lo que se tuvo que hacer. Les presento al doctor Bickel. El doctor Bickel era un médico alemán que vino a Birmingham, donde conoció a esta paciente, Sheila Jones, que con 2 años y 2 meses pues tenía fenilcetonuria y su madre estaba dispuesta a que probase de manera experimental una dieta baja en fenilalanina. De alguna manera, el doctor Bickel dijo de hacer la prueba y para ello se reunió con el doctor Wolf y le puso en marcha esta dieta. Aquí vemos a Sheila sin la dieta, con una facies inexpresiva, apenas se puede observar a la persona que se dirige a la niña, no se fija demasiado en las llaves que agita el explorador y babea. Posteriormente, con la dieta baja en fenilalanina, la niña está mucho más activa, interactúa con mayor facilidad, recoge las llaves con mayor habilidades de manipulación, escucha a la persona que le está hablando y interacciona de una manera más dinámica, como podemos ver. De hecho, ya se sabía en esos momentos que el exceso de ácido fenilpirúvico y su derivado, el ácido fenilacético, eran tóxicos para el sistema nervioso central y esto produciría esta patología neurológica. Así que si teníamos claro que una dieta baja en fenilalanina podía ser una solución para prevenir las consecuencias nefastas neurológicas, pues había que diagnosticarlo precozmente. Y aquí aparece en acción el doctor Wolf de nuevo con Gibbs, que hacen un estudio de una muestra poblacional durante un año en Cardiff, con 1.141 muestras de orina y consiguieron mejorar la especificidad, pero bajaban la sensibilidad de la prueba. Por fin, a la otra parte del Atlántico tenemos que presentar al doctor Robert Guthrie, un microbiólogo médico que a finales de los años 50 estaba investigando en el Instituto de Cáncer en Buffalo y tenía un hijo con discapacidad mental. Invitó de ponente al doctor Warner de Buffalo y se reunió varias veces con él, empezó a conocer la PKU como discapacidad intelectual, hizo trabajo sobre la dieta y vio lo difícil que era analizar la fenilalanina en plasma, pero empezó a hacer diluciones porque era un microbiólogo y aplicó el ensayo de inhibición bacteriana que utilizaba para examinar a los pacientes con cáncer en busca de metabolitos, de modo que respondiera a la fenilalanina, de tal manera que trasladó su laboratorio a Búfalo y utilizó inicialmente orina, pero era difícil recolectarlo y el hecho de que tuviese una sobrina con autismo aún le estimuló más a que pudiese investigar más sobre la PKU porque era una paciente con autismo y fenilcetonuria. Puso en marcha la fenilalanina en papel de filtro impregnado con sangre,
de manera que se extrapolaba la idea de la inhibición del crecimiento bacteriano al aumento de fenilalanina en estos halos en el medio de cultivo. Esto lo publicó en el JAMA con 21 casos de fenilcetonuria en pacientes residentes en instituciones, en hospitales psiquiátricos, y realmente consiguió poner en marcha un test que él llamó un método simple de detección de la fenilalanina en sangre seca, y realmente cuando tuvo una gran publicidad este test de cribado neonatal fue cuando en el live del 19 de enero de 1962 aparece el doctor Guthrie con unas placas en las que utilizaba para la detección de la fenilcetonuria y con la foto de dos pacientes, una paciente sana diagnosticada de manera por el cribado neonatal y su hermana afecta con su facies más inexpresiva. En esta primera vemos cómo la gran cantidad de productos que en aquellos momentos tenían que tomar para evitar la fenilalanina. Así que había una nueva forma de detectar una enfermedad muy temida. Se acababa de escribir una página para la historia de las metabolopatías, la llamada prueba del talón o del cribado neonatal. Me gustaría enseñarles la foto de la boda. La he encontrado en la página web del Dr. Guthrie. Aquí se le ve con su mujer Margaret Flagstad. El doctor Federico Mayor Zaragoza estuvo trabajando en Inglaterra, donde aprendió la técnica de la detección precoz de la fenilalanina, contagió de su entusiasmo a la doctora Magdalena Ugarte, y con el apoyo económico de la Dirección General de Sanidad por parte del Ministerio de la Gobernación en aquellos momentos, se consiguió que en Granada se instaurase un primer centro piloto para la investigación de alteraciones moleculares y cromosómicas, se llamaba así, en la Universidad de Granada. El primer caso en España de fenilcetonuria detectado por el cribado neonatal es el de esta chica llamada Luisa María en 1971. En esta tesis del 2010 consta que es una mujer inteligente, trabajadora y totalmente normal. En 1973 el doctor Mayor Zaragoza se trasladó a la Universidad Autónoma de Madrid y con él varios de sus discípulos como Fernando Valdivieso y Magdalena Ugarte, y ponen en marcha el Departamento de Biología Molecular. Y posteriormente en Barcelona el doctor Joan Sabater, también en el Instituto de Bioquímica Clínica, pone en marcha la prueba del talón en 1970, y aquí se le ve en una visita con Su Alteza Real la Princesa Sofía en aquellos momentos. Aquí se le ve con el ministro de Educación en el Instituto Neurobiológico y de Investigación Flor de Maig, donde se trasladó inicialmente el IBC. En 1976, el Real Patronato de Educación Especial encargó a Mayor Zaragoza la creación de un grupo de trabajo, y en este Real Decreto del 78 fue cuando ya se puso en marcha el Plan Nacional, llamado entonces de Prevención de la Subnormalidad. Así que se puso en marcha a nivel de otros países, primero el cribado neonatal y posteriormente aquí en España, y afortunadamente hoy tenemos bastante experiencia en el cribado neonatal de la fenilcetonuria, y en la época post-cribado, en 1980, se puso o se diagnosticó la manera como se podía estimular el enzima fenilalanina hidroxilasa por medio de la fenilamonioliasa. Esto se ha recuperado, esta información de 1980, a las experiencias actuales de tratamiento con la llamada PEG-PAL. El gen se consiguió saber que estaba en el cromosoma 12 del locus en 1984. El cofactor BH4 que actualmente se utiliza, el primer estudio en el que se hizo fue en 1999, al igual que el empleo de aminoácidos grandes que inhibían la entrada de fenilalanina en la célula. Otro aspecto que me gustaría destacar es que en 1980 se pensaba que habría que interrumpir la dieta a los 10 o 12 años porque se creía que la sustancia blanca
no habría que modificarse a partir de dicha edad. Sin embargo, las resonancias magnéticas que se empezaron a hacer y otras pruebas demostraron que no era así, que había repercusiones neurológicas en los adolescentes y en los adultos. En el año 2000 quedó clarísimo, y actualmente es así como se acepta, que el tratamiento dietético debe ser para toda la vida. Finalmente, no quisiera acabar sin presentar el primer caso de la literatura, digamos, de la literatura como tal, no la científica. Y para ello les presento a la escritora Pearl Buck, que ganó el premio Pulitzer y el premio Nobel. Saben que vivió en China durante su infancia porque sus padres eran presbiterianos y predicadores en aquel país. Pues bien, aquí le ven cuando se casó, tengo también la foto de la boda con Losin, el 30 de mayo del 17, y 3 años después nació su niña. Y escribió en este libro que se llama El niño o la niña que nunca creció, algo así como: recuerdo cuando ella tenía solo 3 meses y estaba en la canastilla, en la cubierta del barco. Y la gente que paseaba por la cubierta a menudo se paraba para verla, y yo me sentía muy orgullosa cuando decían lo bonita o lo guapa que era con sus ojos azules. Y no sé en qué momento su crecimiento se refería a su desarrollo psicomotor. El crecimiento de su inteligencia se paró. Esto lo publica a los 30 años de vida de su hija en 1950. Aquí se ve a su hija con una facies, aquí está sonriente y no podemos captar realmente ese retraso, como lo describe su madre, cuando Carol tenía 13 años. Pues bien, consiguió su madre que a los 40 años se diagnosticase en 1960 en New Jersey, y pues le puso aún la dieta baja en fenilalina y consiguió cierta mejoría, pero solo discreta. Como, como resumen, la fenilcetonuria es un prototipo de los errores innatos del metabolismo. El cribado neonatal ha permitido que se eviten los síntomas neurológicos tan nefastos, y el tratamiento es fundamentalmente dietético y en algunos casos farmacológico con BH4 o con PEG-PAL. Hubo dificultades. Viken no inició, por ejemplo, el tratamiento en los pacientes de su hospital. Tuvo que venir eh, Wolf a conseguir que se pudiese emplear. Guthrie no logró fácilmente el cribado en todos los estados de Estados Unidos. En España ahora mismo muchas comunidades autónomas no tenemos todas las enfermedades del cribado llamado ampliado. Sigue está la fenilcetonuria, pero no otras enfermedades. Hay ejemplos de tesón como los padres de los niños con discapacidad, como Bornie Egeland y Folin, la madre de Sheila y de Dr. Bickel, o el sobrino afecto de Dr. Guthrie o la hija de Pearsburg, y que estas enfermedades exigen la colaboración de distintas especialidades como químicos, microbiólogos, médicos, etc. Así que creo que la historia de la PKU es una historia de dificultades, de tesón y de colaboración. Espero que les haya gustado esta introducción y les anime a estudiar las metabolopatías, en concreto la fenilcetonuria. Gracias por su atención.